Vamos a buscar esta maravillosa carta, este maravilloso libro de Hebreos y el capítulo 2, donde nos hemos quedado. Hebreos capítulo 2. Cuando se nos presenta algo grande, siempre prestamos más atención, ¿verdad? Cuando es un gran equipo de música, un gran equipo de fútbol, quiere decir, prestamos más atención. Cuando es un gran grupo de música, prestamos más atención. Y cuando es una persona grande, porque tiene mucha influencia, un gran político, un gran artista, un gran científico, prestamos más atención. Pues cuánta atención deberíamos prestar a la salvación tan grande que se nos ha ofrecido, que se nos da en Cristo. Así que vamos a leer ahí. Yo voy a hablar hoy un poco más lento. Daniela, si tú quieres traducir un poco a tus padres, ¿vale? Yo voy a hablar así un poco más tranquilo de lo que normalmente hablo, para que ellos también puedan escuchar la palabra del Señor, ¿vale? Entonces, si oís que está murmurando en inglés, es que no pasa nada, que está traduciendo. No está criticándome a mí, sino que está traduciéndole a usted, cállese. Entonces, vamos a leer solo los versículos 1 al 4 de Hebreos capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Bueno, ya hemos dicho que esta epístola a los Hebreos está dedicada para honrar a Cristo y colocar a Cristo en el lugar que le corresponde. Y está dirigida también a 3 grupos de personas, ¿vale? Esto es importante porque hay pasajes que vamos a ver que están dedicados a un grupo de personas, otro grupo de personas y otro grupo de personas. Entonces, para interpretarlo, tiene que saber a quién está dirigida cada parte de la epístola. Y aunque todos nos beneficiamos de lo que dice, tenemos que tener en cuenta que hay ciertas partes que están dedicadas a cierto tipo de personas. Y lo explicamos la semana pasada. El médico no le receta la misma medicina a todos los pacientes. Depende de cuál es la dolencia que tú tienes, así es el tratamiento. Y esta carta a los Hebreos fue dedicada a distintos tipos de personas. Lo que tenían en común era que todos eran judíos. Y todos conocían bien la religión judía. Y por lo tanto, como algunos estaban resbalándose para apartarse del evangelio verdadero, otros estaban escépticos, que no sabían si era verdad o no el evangelio, y otros sí estaban creyendo en el evangelio y siendo fieles a Dios en el evangelio. Entonces tienes que saber por qué hay unas advertencias tan solemnes, tan claras y tan graves, como la tarjeta amarilla que te pone el árbitro: a la próxima te expulso. Así también el libro de Hebreos está lleno de tarjetas amarillas, de amonestaciones, porque hay un peligro. Entonces, bien, cuando vemos que los destinatarios a los hebreos son 3 grupos de personas, recuerda esto. Primero, los creyentes, que ellos tienen que ser afianzados en la fe y no dejarse llevar por las mentiras de otras personas que estaban queriendo apartarlos del evangelio. La persecución y la falsa doctrina había hecho que algunos habían dejado de congregarse y otros estaban dudando. Entonces eso hay que afianzarlo, ¿vale? Había también
aquellos en la iglesia o congregándose con ellos que eran oyentes pero no creyentes. Es decir, que en su cabeza estaba todo muy claro, pero su corazón estaba vacío. En su cabeza estaba claro quién es Cristo, conocían el Evangelio, conocían la verdad, pero ellos estaban en rebeldía contra Dios porque no se habían rendido a Dios. No habían recibido a Jesucristo. No estaban creyendo con su corazón y confesando con su boca que Jesucristo es el Señor. ¿Vale? Y el tercer grupo de personas a los cuales escribe el apóstol, no sabemos quién fue, era un apóstol seguro, pues el tercer grupo era aquellos que son judíos, pero no veían la necesidad de dejar su religión judía para ser cristianos. Porque ellos decían, nuestra religión es de Dios. No vamos a dejar lo que es de Dios para irnos con algo nuevo, con algo que no está claro si es la verdad o no. Y entonces esta carta explica claramente que si tú eres un buen judío, tienes que ser cristiano. Porque el judaísmo es el tronco y la fe cristiana es el árbol, las ramas y el fruto. Todo ahí. Por lo tanto, también está dedicado a unas partes importantes para demostrar que Cristo es el cumplimiento de la ley, Cristo es el mejor sumo sacerdote, es el mejor sacrificio, es el mejor mensaje, es la mejor salvación, es el mejor de todo. Y por lo tanto hay que creer en Él si realmente quieres ser un buen judío. Porque toda la Escritura muestra que Jesucristo es el único Salvador. Entonces, ¿ves? Lo tienes claro, ¿no? Esos tres grupos de personas. Entonces, ahora, en el primer capítulo, nos ha desplegado el apóstol de una manera increíble la gloria del Señor Jesús. Y nos ha dejado realmente ciegos. Como cuando estás en la oscuridad total y de pronto te ve una luz muy fuerte, como el que ha estado picando en una mina y sale afuera y le da la luz del sol directamente y se queda deslumbrado. Así nos hemos quedado nosotros cuando hemos visto la gloria maravillosa del Hijo de Dios. Y los primeros 3 versículos resume toda la carta y dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él nos redimió con su propio cuerpo, nos quitó de los pecados y luego nos explica que, por supuesto, Jesucristo es infinitamente superior a cualquier ángel o a cualquier otro ser, porque Él mismo es Dios en su segunda persona. Es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Y eso nos ha dejado tan impactados y nos ha dejado tan asombrados que Jesucristo es la revelación exacta del Padre y que nos trae el mensaje tan grande de la salvación. Ya no es el mensaje que nos traían los profetas, lo que nos traían los hombres del Antiguo Testamento, que eran como embajadores, como mensajeros, pero nada más, un mensajero, un embajador, un siervo. Ahora viene el mismo Dios a traer un mensaje. Y si eso, amigo, no te conmueve, tienes un problema grave. Si el mismo Dios baja del cielo y nos dice que esta es la verdad y tú y yo nos negamos a creerlo, tenemos un problema gravísimo. Por eso la carta de los Hebreos dice ahora, por tanto, o sea, fíjate lo que estoy diciendo, quién es Cristo, qué ha traído Cristo, qué ha hecho Cristo. Fíjate quién es Él. Echa un vistazo a la gloria que hay en Él. Y ahora bien, si eso lo has entendido, por lo tanto, es necesario que con más diligencia atiendas a estas cosas. Es decir, que pongas tu atención y pongas tu corazón en las cosas que el Hijo de Dios ha hecho y ha dicho. Pon atención en eso. No en las chorradas de la religión, no en las tonterías del mundo. Pon tu corazón y tu atención en lo que el Hijo de Dios dice y ha hecho. Porque eso es todo para ti. Eso es crucial para ti. Todo lo demás es secundario, todo lo demás no importa en comparación con la gloria que Cristo trae. Y ahora dice, pon atención a eso. No sea, y eso incluye él también, que al dejar nuestra mirada en Cristo y en que en Él estamos completos, nos deslicemos. Y esa palabra deslizar significa algo que se te pierde entre los dedos. Algo de que tú te descuidas y se te va, ¿no? Eso me pasa a mí con el champú.
Entonces me pongo champú, me pongo de más en la mano, y entonces dejo la mano así, utilizo, y entonces me lavo la cabeza con una sola mano, y mientras que me estoy lavando aquí veo el champú aquí y se me está cayendo. Y entonces me enfado conmigo mismo porque digo, oye, se me está deslizando, ¿no? Esa palabra también tiene que ver con un barco que pierde el rumbo. Y esa palabra también tiene que ver con un barco que no está amarrado en su lugar y la corriente lo está llevando más y más. Como cuando viene un temporal, cuando viene el viento y tal, y entonces el barco no está sujeto con las amarras, con el ancla, y se está yendo paso a paso, poco a poco, y cuando llega el dueño del barco, ¿y dónde está el barco? Ah, que no lo has amarrado bien, ¿no? Y la corriente se lo llevó. Entonces, con diligencia quiere decir con atención, echa la amarra en el Evangelio, porque las corrientes malas te pueden hacer perder todo esto, todo lo que el mensaje que Cristo te ha traído. Y entonces aquí dice, no sea que nos deslicemos. ¿Por qué? Porque ese es el problema de muchos ahí. En la iglesia, a los que escribe el apóstol aquí, a los hebreos, muchos estaban dejando de mirar a Cristo para hacer caso a los comentarios de la gente, para hacer caso a la religión antigua, para hacer caso a quienes no tienen a Cristo como el centro de todo. Y eso sí que tienen un peligro, porque deslizarse, perder el rumbo, perder de vista el norte, desviarse de la ruta, es un problema. Y sobre todo cuando tú no conoces a dónde vas, si te desvías de la ruta, tienes un problema. ¿Tú sabes cuál es lo que hago yo cuando no existía el GPS ni esas cosas? Yo me he perdido 418.413 veces. Así, no las he contado, pero muchas. Porque tenía que ir, cuando vivía en Jaén, tenía que ir a muchos pueblos a predicar y atender a la iglesia y otras cosas, y a veces no sabía en qué pueblo estaba. O sea, porque estaba en tantos sitios a la vez, cada semana recorría tantos kilómetros, y a veces me pasaba en la ciudad de Linares, que es una ciudad grande, que me he perdido allí un montón de veces. Entonces un día ya me encontré y dije, mira, esto lo conozco yo. Otro día me acompañaba uno que era de allí, de la zona, y que conocía, y dijo, ¿por qué te metes tú por esta calle? Métete por la otra y llegas antes y tal. ¡Shh! Párate. Yo voy a coger la ruta de los tontos. ¿Y cuál es la ruta de los tontos? La que yo me sé. Pero hombre, es que para aquí dan mucha vuelta. Métete por la otra calle, métete por la otra. ¡Shh! No. Por aquí yo sé que voy a salir. Por el otro lado no lo sé. Así que yo prefiero la ruta que sé. Y en la vida, muchas personas que son tan listos van a decir, no, pero mira, es que hay caminos alternativos, hay rutas más cortas, hay otras cosas que tú tienes que considerar. Pero lo que la palabra de Dios dice es que el camino que tú sabes, la verdad del Evangelio, no te tienes que mover de ahí. Porque ese te seguro que te lleva. Lo otro no se sabe dónde va, pero es seguro que te lleva. Entonces aquí, cuidado, no sea que nos deslicemos. ¿Y eso por qué? Pues porque dice que si la palabra, versículo 2, la palabra que fue dicha cuando se trajo la ley, que fue traída a través de ángeles, los ángeles estaban allí también trayendo a través de Moisés, esa palabra, esa ley de Dios, trajo un juicio tan grande, una condena tan grande. Por eso primero tenemos la gran advertencia y luego tenemos el motivo de la gran advertencia, y es la gran condena que Dios dio a aquellos que no obedecieron la palabra dada a través de ángeles. ¿Y eso, qué palabra fue dada a través de ángeles? En el Sinaí, la ley. Y hubo truenos y Dios habló desde el cielo, y el Señor mandó que Moisés fuera allí a la cumbre. Y nos dice el libro de Deuteronomio que a través de los ángeles el Señor dio a Moisés la ley, escrita con el dedo de Dios, escrita con la mano de Dios. ¿Y qué ocurrió con las personas que violaron el pacto? Que fueron severamente castigados. La palabra que vino a través de un hombre, Moisés, y a través de los siervos de Dios, los ángeles, la que vino a través de ellos tuvo, como venía de parte de Dios, aunque fuera por instrumento de ellos,
como no hicieron caso y se rebelaron contra Dios 1000 veces Dios les castigó. Y muchos, su castigo fue para siempre, fue eterno. Luego entonces está diciendo, mira, te voy a decir por qué te estoy advirtiendo. Porque hay un peligro grave. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Recuerda, tú que sabes la ley, tú que sabes lo que pasó en el Antiguo Testamento, ¿qué les pasó a aquellos que no hicieron caso de Dios, que desobedecieron, que fueron incrédulos, que fueron rebeldes, que no siguieron al Señor? ¿Qué pasó con ellos? Toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento lo dice. ¿Qué pasó con ellos? Todos fueron condenados. Todos. Excepto los que creyeron y se arrepintieron. Más nadie. Entonces, lo que dice aquí es, la desobediencia siempre trae retribución, es decir, paga. La desobediencia, la incredulidad y la rebeldía contra Dios siempre hay que pagarla. No te vas a librar de ella. Nunca te vas a librar. Y toda la historia del Antiguo Testamento lo dice. Y es por eso que los judíos lo perdieron todo. Perdieron a su rey, perdieron su identidad prácticamente porque fueron llevados por 70 años a Babilonia, perdieron su templo, perdieron todo. ¿Por qué? Por su desobediencia. Y hasta el día de hoy lo han perdido todo. Tenían el sacerdocio, lo perdieron. Tenían el templo, lo perdieron. Tenían el arca, la perdieron. Tenían profetas, los perdieron. Pues los mataron. Y Dios dejó de hablarles a ellos. Perdieron el reino. Y el Señor lo dio a aquellos que iban a dar más fruto. Y Jesús dijo, el reino de los cielos será quitado de vosotros y dado a los que den fruto. Y cuenta aquella parábola tremenda, terrible. Cuando habla de los que cuidaban la viña, que quisieron matar no solamente a los enviados del rey, sino al hijo del rey, para quedarse con la viña. Y el Señor dice, le voy a mandar los ejércitos, los voy a destruir y voy a sacar el reino de ellos, lo voy a dar a otros que den fruto. Luego entonces esto es grave. Porque la historia de la Biblia, la historia del mundo, muestra que aquel que viola la ley de Dios no quedará sin castigo. No importa que aquí se ría, porque aquí estamos de paso. Aquí es un tiempo, pero está establecido a los hombres morir una vez y después de esto el juicio. Por eso también lo dice Hebreos. Así que es una advertencia clara por decir, oye, ¿se libraron los que se apartaron de Dios para creer las mentiras y practicar la idolatría y perseguir a los profetas, etcétera? ¿Se ha librado alguno de ellos? No, nunca. Ah, bien. Si ellos no se han librado, ¿te vas a librar tú? Amigo, piénsalo. Toda la Biblia lo enseña. Nadie se burla de Dios. Lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Y entonces dice, cuidado porque toda desobediencia, toda, hasta la más pequeña, recibió justa retribución. Porque Dios es justo y Dios es santo. Y de Él no se burla nadie. Y aunque muchos hoy se burlen hoy, hasta ahora piensen que no hay nada, veremos. Porque también el delincuente se ríe hasta que lo pilla la policía. Después no se ríe tanto. Después ya está más serio. Y hoy cuando ves en la televisión el juicio que está habiendo contra las personas que promovieron el proceso independentista, ellos que tanto sonreían y tanto se reían y tanto decían y tal, ahora cuando están delante de los jueces no se ríe ninguno. Y yo vi un poco de la sesión del juicio, pero lo están dando por televisión, lo están dando por internet. Y estaba escuchando los argumentos del fiscal y tal. Y había algunos ahí, en el juicio, algunos descerebrados, que estaban riendo. Sí, como oyes. Un juicio como ese, donde una persona puede ir 30 años a una prisión, había algunos allí que se estaban riendo de la situación. Y el presidente del tribunal, muy bien dicho, dijo, un momento, estoy oyendo por ahí murmullos y risas. Esto es algo serio, esto es algo grave.
Si vuelven a hacerlo, van a tener que ser desalojados inmediatamente. Y allí no soy yo más nadie. Si los hombres están rígidos y firmes y no se ríe nadie cuando están delante de jueces humanos, ¿qué será cuando tú te presentes delante del juez de los vivos y los muertos, delante del Dios Santo? Ya se van a acabar las risas. Y cuando toda tu vida sea expuesta, cada pensamiento, cada palabra, cada obra, tanto de comisión como de omisión, sea puesto frente y mostrada. Por eso dice aquí, mira lo que les pasó en el Antiguo Testamento. Tú no te vas a escapar. Así que cuidado. Y además, sigue diciendo aquí, ellos recibieron justa retribución. Y dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es un argumento sencillo. Si cuando mandó Dios a sus mensajeros, a través de ángeles, a través de profetas, a través de Moisés, cuando mandó el Señor a través de hombres su palabra, los que desobedecieron fueron juzgados, ¿cuánto más juicio van a tener aquellos que rechazan al mismo Hijo de Dios? No un siervo, no un predicador, no un profeta, no un ángel, sino al mismo Hijo de Dios, que vino a este mundo y anunció el Evangelio tan claro como la luz del mediodía. Y por eso Jesús dijo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, o sea, si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, pues ellos se habrían arrepentido. Pero fíjate todo lo que Jesús hizo, y ellos permanecían todavía en incredulidad. El mensaje del Evangelio que está registrado aquí en la Biblia, esto no es una cosa de hombres. Esto no lo inventó Lutero, ni San Pablo. Esto viene de Dios. Esto es palabra de Dios. Es Dios mismo, Cristo mismo dijo, y lo dice Él, yo he venido para dar testimonio de la luz. El Hijo de Dios bajó del cielo, pisó esta tierra maldita y contaminada por el pecado y anunció el Evangelio, las buenas nuevas, para ti y para mí. Y eso está registrado aquí. Esto no lo inventó un profeta, no vino de un hombre, no vino de Moisés, no vino de Pablo, no vino de los apóstoles, no vino de nadie, vino de Dios. Esto es Dios. ¿Quién te ha hablado? Y si tú no haces caso de esto, prepárate. Porque Jesús mismo dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús mismo fue el que más advirtió acerca del infierno, de la realidad del infierno. Y en el infierno están aquellos que rechazan a Jesucristo y rechazan su mensaje, porque consideran que no vale la pena, consideran que no es para ellos, consideran que no les afecta, que hay otros caminos, que hay otra manera de vivir, que hay otra cosa. Pero la palabra de Dios es muy clara, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No estamos hablando aquí de ser buenas personas, de que la Biblia te enseña a ser bueno para vivir bien. No estamos hablando aquí de cómo ser un buen cristiano para que todo el mundo te reconozca en la calle, para que en la iglesia todo el mundo te salude, para que vivas una vida moral y aceptable. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del cielo y del infierno. Estamos hablando de la eternidad con Dios o de la eternidad sin Él. Esto es algo grave. No estamos hablando de una cosa opcional, de que, como las ofertas de Eroski, bueno, en el Lidl es más barato, pues me voy para Eroski, me voy para el Lidl. O compro esto o compro lo otro. No, estamos hablando de que solo hay un evangelio, una salvación, y esa salvación la trajo el mismo Hijo de Dios en persona. Y si nosotros descuidamos eso, nos estamos suicidando espiritualmente. ¿Cómo escaparemos nosotros? No está diciendo Pablo que, o sea, no está diciendo el apóstol aquí. No sé por qué me viene a la mente Pablo, a lo mejor fue él, no lo sé.
¿Cómo escaparemos nosotros? No está diciendo aquí que la salvación es de quita y pon. Es una advertencia que tiene que ver con todos, como cuando el médico le dice al paciente: ¿cómo nos pasará a nosotros si no hacemos ejercicio físico, si no nos cuidamos? Pero el médico no está malo, eres tú. Pero estoy advirtiendo: oiga, haga usted ejercicio. Porque ¿qué nos pasará a todos, a los seres humanos, si no hacemos ejercicio? Y a lo mejor el médico es un atleta. Pero lo dice en plan general. Y aquí sucede lo mismo. Si nosotros descuidáramos esta salvación, ¡ay de nosotros! Porque no ha sido cualquiera, ha sido el mismo Dios quien bajó del cielo a traernos este mensaje. Si nosotros rechazamos esto, estamos pecando con el pecado que nunca jamás será perdonado. ¿Cuál será el pecado que nunca jamás será perdonado? La incredulidad. Porque si tú no crees este evangelio, estás diciendo que Dios es un mentiroso y que lo que ha venido a traer no es pertinente para tu vida. Entonces tú estás pecando de una manera que nunca habrá perdón. Todos los demás pecados se pueden perdonar, pero si permanecer en la incredulidad y rechazar a Dios, eso no tiene perdón. Por eso dice aquí: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y nos va a decir por qué es tan grande la salvación. Porque fue anunciada primeramente, dice, por el Señor. Y por si fuera poco, no solamente el Señor mismo con su boca lo anunció, sino que además fue confirmada por los que lo oyeron. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando Jesucristo predicó el mensaje, las personas que la oyeron y fueron transformadas, ellas confirmaban que era verdad. ¿Me explico? No es que los demás decían: lleva razón Jesús. No es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que cuando Jesús predicó y las personas fueron transformadas por su palabra de poder, ellas confirmaron que realmente no hay otro Salvador sino Jesucristo. Amén. Te voy a poner un ejemplo de esto. Ese hombre Zaqueo, el jefe, uno de los jefes de los recaudadores de impuestos, un hombre impío, un hombre rico y un hombre ladrón. Pero quiso ver a Jesús y se subió al árbol. Jesús pasaba por allí y dijo: Zaqueo, ven para acá, voy a tu casa. Y cuando Jesús llega allí y él escucha y conoce a Jesús, se levanta en medio de la cena y dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y a aquel que le robé le devuelvo 4 veces lo que le robé. Aquel hombre fue transformado por el Señor Jesucristo mismo. Y Jesús le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Zaqueo confirmó en su respuesta de fe y al ser transformado por Cristo mismo que Jesucristo es la verdad. Todos aquellos que han oído el Evangelio y creído en su corazón y sus vidas han sido transformadas de una manera radical, testifican, comprueban, apoyan, confirman esa palabra, ese poder que la palabra tiene. Dicho de otro modo, piensa por ejemplo en el apóstol Pablo. Odiaba a Jesucristo, odiaba a los cristianos y estaba en campaña para arrestarlos y matarlos. Y va por el camino de Damasco y allí se encuentra Cristo con él y cae del caballo y se queda ciego. Y ¿quién eres, Señor? Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y qué tengo que hacer? Vete para allá. Pablo se convirtió de ser un perseguidor a ser un perseguido y morir por aquel a quien perseguía. Entonces Pablo confirmó el Evangelio. Y tú, si has creído y en tu corazón y has confesado con tu boca y estás siguiendo a Cristo, tú estás confirmando que el Evangelio es verdad. Y como ha dicho antes el hermano Emi, esa cita está muy bien, nosotros somos una Biblia. Porque al yo vivir con Cristo, permaneciendo en Él y mostrando que Él gobierna mi vida, estoy confirmando que lo que el Señor dijo es la verdad, porque eso se aplica a mí. Como ocurre a veces con los médicos, ¿no? Que hay médicos buenos, médicos malos, médicos regulares, pero cuando un paciente dice: oye, he estado con este doctor, me salvó la vida.
Porque cuando otro médico me dijo que no era nada, él me hizo más análisis y me descubrió el mal que yo tenía, y gracias a ese médico me salvé, porque si no me hubiera muerto. ¿Cómo se llama ese médico? Que voy para allá yo también. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo esa persona? Confirmando que la medicina de ese hombre, que la técnica de ese hombre, que la sabiduría de ese hombre es superior a cualquier otra, por lo menos conocida. Y cuando tú ves las vidas transformadas de los creyentes hasta el día de hoy, gente que deja la droga, gente que deja el pecado, gente que deja el homicidio, gente que deja las cosas malas para servir a Dios. Recuerdo, y esto no se me olvida en la vida, porque fue una cosa increíble. Veníamos de viaje de unas conferencias. Nosotros íbamos camino de Valdepeñas y otros hermanos iban para Andalucía, y como ese camino nos fuimos juntos. Y en el coche íbamos 5 personas, y 2 de ellos habían estado de viaje en Colombia. Y habían estado haciendo un viaje misionero, predicando por allí y tal. Y nos estaban contando cómo les fue por Colombia. Y nos contaron lo siguiente. En una iglesia donde ellos fueron, era una iglesia donde algunos que habían estado en bandas, en los cárteles, se habían convertido. Y contó lo siguiente. En la iglesia donde ellos fueron, había allí unos muchachos, concretamente uno de ellos, que cuando estaba en el cartel, había asesinado a tiros al hijo de la señora que había al lado de ella. ¿Me estás siguiendo? ¿O ya te has ido? Estás aquí, ¿no? Escucha esto. Ahí estaba el homicida, el asesino del hijo de la señora que estaba al lado. Y dice que era tremendo. Un asesino y la madre del asesinado alabando a Dios juntos, como si nada hubiera sucedido. ¿Eso qué es, amigo? Eso es Dios. No la catedral de no sé cuántos y el santo de no sé cuántos y el crucifijo de no sé cuántos. No, yo te hablo del Dios vivo. Y dice que era para ellos tremendo cuando se enteraron la historia de esa mujer que había perdonado al homicida, porque al convertirse a Cristo empezaba una vida nueva, y los dos estaban juntos allí alabando a Dios. Esa es la palabra confirmada por el Evangelio, que tú, a lo mejor tú, hasta el día de hoy rechazas y dices que es mentira. Allá tú. Entonces fue confirmada por los que la oyeron. Pero además hubo otro testimonio, y es el último que aparece aquí en el versículo 4. Porque quiere el apóstol dejar claro y certificado por qué la salvación del Señor es tan grande. Y lo dice porque además el Espíritu Santo, por si fuera poco, el Hijo de Dios baja del cielo y la habla. El Hijo de Dios transforma las vidas de las personas y ellas mismas testifican. Pero por si fuera poco, el Espíritu de Dios derrama dones y hace milagros para confirmar que tal mensaje viene del cielo y no es un invento de los hombres. Es lo que está diciendo aquí. Porque una señal significa que tal cosa es cierta. Como ocurre con el billete, que tiene unas marcas, unas señales que dicen que son auténticas. Y cuando alguien no puede ver, o cuando alguien duda de si algo es verdadero o no, busca las señales, busca la marca. Si te van a cambiar la pieza del coche, si no quieres que te pongan uno de los chinos o tal, tú buscas que la marca, el sello de autenticidad, el certificado auténtico, diga que es la original y no una por ahí pirata. De la misma manera, los milagros no fueron hechos para que nos asombremos de cuán poderoso es Dios, que también. Pero los milagros eran señales que certifican que lo que está pasando viene del cielo. Para eso son las señales.
No son para que la gente se divierta. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bien! Mira, uno ciego que ve. Eso es una cosa secundaria. Lo que está ocurriendo es que Dios, con esos milagros, está señalizando y mostrando. Lo que está pasando es que el Dios del cielo está en medio de los hombres para traer su mensaje. Hacedle el favor de escuchar. En vez de quedaros con la anécdota y quedaros con el espectáculo y quedaros con lo que ven vuestros ojos, rendid vuestros corazones a quien lo está haciendo. Pensad en el dador y no en el don. Por eso se llaman señales. Y ahora lo que está diciendo aquí es algo tremendo. Dice que el Espíritu Santo, con señales y maravillas, estaba confirmando que el mensaje que Cristo trajo viene del cielo. Y eso nadie lo podía poner en duda. Porque ningún hombre nacido ciego de nacimiento ha sido jamás sanado, sino solo por Jesucristo. Y ningún muerto ha sido jamás resucitado, sino solo con el poder de Jesucristo. Aunque fuese en los tiempos de Él o fuese en los tiempos antiguos, fue con el poder de Él. Ningún hombre pudo decir: yo soy la resurrección y la vida. Ningún endemoniado puede ser librado sino con su poder. Y por eso los apóstoles hicieron milagros, Jesús hizo milagros, y hasta el día de hoy habrá milagros, porque siempre la palabra del Señor va a ser confirmada con el Espíritu. El Espíritu confirma esa palabra de Dios muchas veces, pero nosotros, como somos tontos, la mayoría de nosotros, no vemos la señal. ¿Qué nos pasa? ¿Qué tenemos en el cerebro? Te quedas: ¡ah, mira lo que le está pasando! ¡El cojo salta! ¿Y qué pasa con el cojo que salta? Si el cojo se va a morir también. Piensan qué significado tiene. ¿Qué te está diciendo Dios a ti? ¿Qué señal es eso? ¿A quién está señalando? No te quedes con lo que está pasando, sino quién lo está haciendo. ¿Qué te está diciendo Dios? Pon tu corazón y tu mente ¿en quién? En Él, no en las personas. Oh, mira, ese tiene don de no sé qué. ¿Pero qué es? Pues es un hombre. Piensa en quién le dio el don. Y piensa quién lo está haciendo. No en la persona, sino en quién está detrás. Por eso dice aquí que fue el Espíritu Santo quien lo hizo, no los hombres. Ah, pero mira, pero no fue Pedro el que sanó. ¿Qué Pedro va a sanar a nadie? ¿O es que no lo dijo él con su boca? No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda, y tira de él, se levanta, y el cojo salta allí y alaba a Dios. Y Pedro, cuando se reúne la gente, todo asombrado: mira, el cojo ahí, años ahí miserable, y ahora está cantando y alabando a Dios. Y la gente se reúne: ¿pero esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo es que esto me está saltando? Y Pedro, ¿qué dice con su boca? Escucha bien: nosotros no hemos hecho que este hombre se levante. Jesucristo lo hizo para anunciaros el evangelio que os voy a traer ahora. Ni nuestro poder ni nuestra piedad ha hecho que este hombre se levante. ¿Te enteras? Porque muchos dicen: oh, qué hombre tan importante, las cosas que... ¿Pero de qué vas? ¿Pero por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no te enteras? ¿Qué dice Pedro con su boca? Ni nuestro poder, ni nuestra piedad ha hecho nada. Jesucristo es quien lo hace. Y por eso en otra ocasión el apóstol Pedro dijo: Jesucristo te sana, pero es Él. Y es por eso que tantos hoy, los milagreros, no son de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no señalan a Dios. A sí mismos se señalan, pero no a Jesucristo. Así que cancelar. Es el Espíritu Santo quien lo hace. Dice: el Espíritu Santo lo hizo según su voluntad. Y esto es algo también importante que tienes que considerar. Porque hay algunos que piensan que tienen el Espíritu Santo en el bolsillo. Son tan estúpidos y arrogantes, que por no llamar de otra manera, que piensan que el Espíritu Santo es cosa de ellos. Y que ellos activan al Espíritu de Dios o desactivan al Espíritu de Dios como si ellos tuviesen la llave. A veces me desespero, perdonad que me enfade, pero a veces me desespero con las personas así, porque digo: ¿qué les han dado?
para creer semejantes cosas? ¿Por qué no leen las Escrituras? El Espíritu de Dios, dijo Jesús, sopla de donde quiere. ¿Sí o no? ¿Lo dijo o no? ¿Sí? ¿Lo dijo o no lo dijo? Tú oyes su sonido, como el viento, pero no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. El Espíritu Santo hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. No está sujeto a ninguna denominación, ni a ningún hombre, ni a ningún don espiritual, ni a ninguna persona, ni a ningún tiempo, ni a ninguna etapa. El Espíritu de Dios es soberano porque es Dios en su tercera persona. Y no hay ningún tiempo para encerrar al Espíritu Santo, ni ningún tiempo para activar al Espíritu Santo, ni ninguna iglesia que activa y desactiva. Esas son palabras blasfemas. El Espíritu de Dios hace lo que quiere y cuando quiere para sellar su palabra. Y es por eso que no estoy de acuerdo con aquellos que dicen, no, ya los dones milagrosos cesaron porque ya cuando se completó la Biblia, los dones milagrosos cesaron. ¿Sí? ¿Desde cuándo? ¿Quién ha dicho eso? No sabía yo que el Espíritu Santo caducaba. No, pero como ya tenemos la palabra, ya no hace falta confirmarla. Pues mira, la historia de la Iglesia dice que sí se confirma. Porque toda vez donde el poder de Dios se ha manifestado, aún en el siglo III, aún en el siglo IV, hay pruebas de ello. Pruebas que el Espíritu Santo confirmaba la palabra con señales y maravillas. Y eso lo hace el Señor cuando y como quiere. ¿Podría hacerlo nuestra iglesia? Si quiere, sí. Estamos abiertos a eso. Y si no quiere, también. Estamos abiertos a lo que Él quiera. Pero no me digas tú que la palabra de Dios es un museo para ver el pasado. Esto no es arqueología. Esto es palabra de Dios, esto es vida. Entonces yo respeto mucho a los hermanos que opinan otra cosa. Yo también lo creí en un tiempo. Que Dios les bendiga. Pero yo no me lo trago eso. Pero tampoco me creo que el Espíritu Santo, que es el soberano y que hace lo que quiere con su voluntad, esté a disposición de ciertas personas supercalifragilísticas y espialidosas. Eso no tiene traducción. Bueno, Mary Poppins sabe lo que es eso. Ciertas personas que tienen no sé qué. No. Hay que ser un poco más humildes. Ahora bien. Bueno, tengo que terminar. La salvación es grande porque quien la ha traído es el más grande. ¿Me sigues? La salvación es grande porque lo que costó fue que el más grande derramase su sangre. Por eso es grande. La salvación es grande porque grandes son las obras que certifican que esa salvación viene de Dios. Nuestros corazones transformados, eso es grande. La historia del mundo cambiada, eso es grande. Todo eso demuestra que la salvación viene de Dios, que es verdad. ¿Cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos eso? Dios no perdonará a aquellos que rechazan algo tan grande. Lo siento, pero no es lo mismo matar al vecino de enfrente que matar al rey de España. No es lo mismo. Y no es lo mismo pecar contra un predicador como yo, un creyente que testifica del Señor, como hasta el día de hoy, que rechazar el mensaje que nosotros traemos y que viene de Dios mismo, porque no somos nada más que un altavoz. Eso es lo que somos. Pero el mensaje lo trae Dios. Y tú estás escuchando esta palabra. Y lo que te está diciendo el Señor es, mira, los de la antigüedad no se escapó ni uno. Tú tampoco vas a escapar. Recibe la salvación. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete. No rechaces a aquel que te habla desde el cielo, aunque sea a través de hombres en la tierra. Y aquellos que ya tenemos esta salvación, cuídala. Disfruta de ella, úsala, pero cuídala. Porque esta salvación que Dios te ha dado
es algo grande, precioso, que el Señor quiere que nosotros, dice, la cuidemos. Echa la amarra en el sitio apropiado. No dejes que sea como el champú que se resbala. Porque nadie va a escapar. Nadie. Y por eso tenemos esa gran advertencia. Y tenemos esa gran salvación. Y yo creo que también tenemos una gran invitación aquí. ¿Por qué? Porque dice el Señor que fue confirmada por los que lo oyeron, haciendo también el Espíritu Santo maravillas. Si fue confirmada por los que lo oyeron, tú también lo estás oyendo. También Cristo te puede salvar a ti, ¿sí o no? También Cristo puede transformar tu corazón y tu vida y darte vida eterna que no la tienes. Si lo pudo hacer conmigo, si lo pudo hacer con algunos pecadores que estamos aquí, que por la gracia de Dios hemos venido a Cristo, si lo hizo con Pablo, que mira cómo era Pablo, lo hizo con Pedro, lo hizo con Zaqueo, lo hizo con tantos que eran contrarios al Señor y los transformó. También tú lo necesitas. Lo hizo con Nicodemo, cuando ese hombre estaba tan lleno de religión y tan buena persona que era, y Jesús le dice: Nicodemo, o naces del Espíritu o estás perdido. Entonces el llamado del Señor también es para ti, no para que te unas a una religión, sino para que recibas la salvación que solo viene a través de Cristo. Y tú puedes orar ahora y recibir a Jesucristo como tu Salvador. Sí, puedes hacerlo. Tú puedes reconocer ahora mismo, delante de Él, sin importar quién está aquí, o cómo está aquí, o qué piensa el que está aquí, olvídanos. Pero tú puedes, a través de la fe, amigo, conectarte con el Señor. Él te está esperando. Y tú puedes decirle: esa salvación tan grande, dámela a mí. Yo la quiero para mí, no solo para otros, no solo porque lo hayas hecho en otros. Hazlo también en mí. Sálvame a mí, perdóname a mí. Porque eso tan grande que Cristo hizo en la cruz también puede ser para mí. Y estás en una oración de distancia. Y si por la fe tú vienes a Jesucristo y se lo pides, Él te dará una salvación tan grande que después tienes que cuidar, pero que Él te ayudará a que hasta el fin tú la preserves. Que así sea. Vamos a cantar un cántico para despedirnos.